Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Falsos profetas y maestros. En este capítulo Pedro describe a la perfección a los falsos maestros y a los falsos predicadores. Y enseña con claridad lo que son sus características, conductas y las artimañas que utilizan, para que los lectores no seamos engañados y nos mantengamos firmes en nuestra vocación y elección. Así lo dijo desde el capítulo 1, verso 10, para que estemos firmes en nuestra vocación y elección. Efesios 4:14 nos dice el apóstol Pablo algo muy similar, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, para que no seamos un cuerpo flotante, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, estos hombres lo tienen bien planeado. No es que no sepan lo que están haciendo, saben perfectamente bien lo que están haciendo. Esto es lo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, quiere prevenir. Esto es lo que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, quisieron prevenir y quieren prevenir, o pudiéramos decir el Espíritu Santo quiere prevenir a través de todos los siglos a todos los hijos de Dios. Porque estos artífices del error son especialistas en falsificar la verdad del Evangelio de Cristo, son especialistas en tergiversar, torcer, darle otro sentido a lo que viene siendo la palabra de Dios. Y no hay nada más perverso, escuchen bien, no hay nada más perverso decir que se habla en el nombre de Dios, cuando en realidad se está hablando por el deseo desenfrenado de sus deseos, o sea, sus concupiscencias, y siendo usados por el mismo Satanás. Esto es triste y es lamentable, pero ocurre en la iglesia. Cada vez que una persona se acerca a otra y le dice, es que Dios me dijo que te dijera, aguas, porque por lo regular viene algo que no es de bendición y edificación. Y debemos de tener muchísimo cuidado, falsos profetas y maestros. El verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este solo versículo nos enseña muchas cosas. Dice, pero hubo también, dice Pedro, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Prácticamente Pedro le dice, se los firmo. ¿Por qué? Porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo oímos y nosotros lo entendimos y sabemos que así será porque Él lo dijo en su palabra. Jesús ya les había hecho esta advertencia a sus discípulos, precisamente que vendrían falsos maestros. Mateo 24:11 escribe y dice, y muchos falsos profetas, voz de nuestro Señor Jesucristo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pedro escuchó estas palabras de nuestro Señor y ahora veía cómo se cumplía esa advertencia. No nomás Pedro,
lo vio Juan. Si tú ves la carta de Judas, igual. O sea, todos los del primer siglo estaban pasando por lo mismo, y la mayoría de estas cartas, Santiago, Judas, las 3 cartas de Juan, las 2 cartas de Pedro, las cartas paulinas, te hablan que va a haber falsos maestros y profetas o predicadores. Y es serio, Pedro está viviendo en medio de lobos rapaces. El pastor David Wilkerson, escritor, teólogo, ya falleció de mediados del siglo pasado, del siglo XX. Él escribió y dijo: un lobo rapaz es aquel que ha sustituido la cruz por el dinero. Y es la verdad. A él le tocó vivir exactamente cuando empieza esta nueva era, por así decir, dentro del cristianismo. Lo que por tantos años se vivió y siglos de un tipo de cristianismo viene y cambia todo en 1950, 60 y 70, y empezó un empuje tremendo. En aquel tiempo como hoy, estamos siendo atacados, como dijo Pablo, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso Pedro añade en este verso 1 y dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, debemos de tener muchísimo cuidado, porque puede ser que endulce nuestro oído y nos guste lo que están diciendo, pero es realmente lo que quiere decir la palabra de Dios. Inclusive nuestro Señor nos hace una advertencia a los lectores. Bueno, como muchos creemos que estamos en los últimos tiempos, a los lectores de los últimos tiempos, puede ser que a lo mejor a nosotros no nos toque, puede ser que a otros sí les toque, pero no falta mucho. Y en Marcos 13, 22 y 23 dice el Señor Jesús: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, o sea, falsos predicadores, y harán señales y prodigios para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Mucho cuidado, mas ustedes miren, vean que se los he dicho todo desde antes. O sea, están advertidos, nos está diciendo nuestro Señor. Vean que se los he dicho todo desde antes. Se los dejé escrito para que no sean engañados, para que se mantengan con su vista puesta en mí, en Jesús, el autor y consumador de su fe. ¿Y dónde está? En la palabra. Todo lo que Él dijo, todo lo que el Señor nos dice. Así como los falsos profetas habían contradicho a los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento, obviamente así contradijeron a Jesús, y luego le siguieron con los apóstoles en el Nuevo Testamento, y así han contradicho también a todos los pastores a través de los siglos. Y lo que en realidad están contradiciendo no es a los pastores, sino es la bendita palabra de Dios. Aún el mismo Satanás quiso tergiversar, torcer la palabra con Jesús en la tentación del desierto. Lo hizo con Adán y Eva y le funcionó. Y ha sido una de sus armas predilectas. Y luego lo hace en la tentación en el desierto con Jesús. Ahí no le funcionó, porque nuestro Señor Jesús le contestó siempre con la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. Jeremías 33, 16, mira lo que escribe el profeta en aquel tiempo, palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón
y no de la boca de Yahvé. No están hablando palabra de Dios. Es obvio y es claro, dice nuestro Señor, no los escuchen, porque estos hombres siempre están diciendo a la gente lo que ellos quieren oír. Esta gente únicamente te está diciendo, te está motivando, te está dando un mensaje de motivación, pero que en realidad no es palabra de Dios. Y la gente allí está. A quien no le gusta que le digan, no, lo que tú declares, eso será hecho. Ah, sí, claro, pues yo soy Dios, ¿verdad? Es lo que quiere hacernos creer el enemigo. Todo lo que tú digas sucederá. Y déjame decirte que por más que declares cosas, si no es la voluntad de Dios, no va a suceder. Porque el único que cambia las cosas, que no son como si fueran, es Dios. No es el hombre. ¿A quién no nos gusta que se nos esté diciendo que todo nos va a salir bien, que vamos a ser de larga vida? Ven a Cristo y nunca vas a enfermar. Ven a Cristo y tus problemas se solucionarán, se acabarán. ¿No? Y agarran versículos y los tuercen bien bonitos, dándole otro significado. Se salvó tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y hay gente que te dice, no, yo no me preocupo, yo sigo orando por mis hijos porque sé que ellos son salvos. No, es personal. Y ahorita lo vamos a ver. Porque estos hombres siempre están diciendo a la gente lo que quieren oír, tal y como escribió el apóstol Pablo a su joven pastor Timoteo en la segunda de Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos desenfrenados, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y a nosotros como hombres, una naturaleza caída totalmente, como decía Calvino, estamos en depravación total desde que nacemos. Pues nos encanta oír que nosotros tenemos el control. Aún negarán al Señor que los rescató. Y esto es literal, amados hermanos. No es que ellos no predicaran a Cristo. Al decir es que ellos negaban, ¿ves? Negaban a Dios. No, esta gente sí nos habla en el nombre de Cristo. No, estos hablaban también en el nombre de Cristo. Lo que estaba pasando es que literal lo estaban negando. Cuando Pedro dice, negarán al Señor que los rescató, está hablando que cuando venía la persecución o cuando eran confrontados, estos hombres de manera literal negaban al Señor que los rescató. Eso era lo que estaba sucediendo, tal y como lo dijo nuestro Señor, de los falsos pastores y maestros. Inclusive el Señor les llama asalariados, Juan 10, 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es como el pasaje de Romanos que en muchas ocasiones lamentablemente se usa para una confesión de fe, y no está mal que se use para una confesión de fe, pero déjenme decirles que este pasaje es más que una confesión. Romanos 10, 8 al 11 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Obviamente porque por la fe somos justificados a través de la gracia de Cristo. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nos damos cuenta que el cristiano genuino, y principalmente en el primer siglo, a la hora de ser confrontado, a la hora de la prueba para ser ejecutado, o cuando iban a ser ejecutados, ellos confesaban con su boca que Jesús es el Señor para salvación. De eso es que está hablando ese pasaje. Con la boca se confiesa para salvación. No es que decir, ya recibiste a Cristo, ya eres salvo, ya. No, la salvación se va a ir viendo en esa persona, el fruto se va a ir viendo en esa persona. Lo que Pablo está diciendo literal, el cristiano en ese tiempo, cuando era confrontado, cuando era perseguido y a punto de ser ejecutado, él confesaba a Jesucristo como Señor para salvación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confesaba para salvación, pero los falsos maestros no. Los falsos maestros negaban al Señor que los rescató para no ser ejecutados, para librarse, según ellos, de la muerte. Y por eso añade el apóstol Pedro y les dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Sí, salvaste el pellejo aquí, pero donde de veras vale la pena, está siendo ejecutado. Estás trayendo sobre ti, en ese momento que tú y yo negamos a Jesucristo, hay una destrucción repentina para nosotros, de manera espiritual o en la eternidad. Estos hombres y mujeres, al negar al Señor que los rescató, automáticamente son destruidos. Por eso leemos que muchos de sus discípulos en aquel tiempo dijeron, dura es esta palabra, le dicen al Señor, ¿quién la puede oír? Juan 6:60. Y ahí mismo en el 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos, ve qué triste, que anduvieron con él, que lo vieron, que los alimentó, que vieron el milagro, volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. Únicamente porque el Señor les dijo la verdad y les dice, ustedes no me buscan por las señales, ni por quien yo soy, me buscan porque les doy de comer. Si te dejo de dar de comer, ahí está el resultado. 2 capítulos más adelante, del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Señor nos muestra por qué no podían escuchar su palabra, su voz, por eso se les hacía dura. Y dice en Juan 8, 43, 44, hace una pregunta el Señor, dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y luego les contesta el mismo, dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es por eso que Pedro escribió, introducirán encubiertamente o mentirosamente herejías que van a destruir a la iglesia. Cuidado, porque eso es lo que busca el enemigo.
Por eso el ecumenismo, por eso el de juntarse todas las falsas religiones, para crear, según ellos, una sola. Pero es para tergiversar. Y debemos de tener mucho cuidado, porque ya se están viviendo esos tiempos. Y luego leímos de Pablo: apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, los mitos, o sea, lo que verdaderamente no existe. No solo tuercen la palabra, sino que de manera literal están negando al Señor a la hora de ser confrontados. Por eso es que atraen sobre sí mismo destrucción repentina. Y otra vez leemos de Pablo también diciendo, impulsado por el Espíritu Santo, en Romanos 2, 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En pocas palabras, están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mucho cuidado, amados hermanos. Hay una sentencia severa para el que niega a Cristo, para el que niega al Señor. Debemos de tener mucho cuidado. A veces lo negamos con hechos, tal vez no con palabras. Nuestra conducta tiene mucho que ver. Falsos profetas y maestros. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, el camino de la verdad será blasfemado. Muchos van a seguir sus ideas, muchos van a seguir su mensaje, muchos los van a seguir. Los falsos maestros tergiversan la enseñanza de Cristo. Estos falsos predicadores menosprecian el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. No valoran o no valoraban lo que Cristo hizo. Ese es el problema. Ahora entendemos por qué Santiago les dice: tú dices que conoces a Dios. Sí, dice. Los demonios creen y tiemblan. Pues, ¿realmente entiendes que se trata de Dios? No es un mito, no es una fábula. No es que digamos, no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa, y pasa mucho. El falso maestro menosprecia la verdad y la acomoda toda a su conveniencia. Ese es el mensaje de Cristo. Respondió en Marcos 7, 6 al 9, dice que Jesucristo les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Me voy a brincar al verso 9 y dice: y les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición. O sea, en pocas palabras, esto es lo que me conviene a mí. Me importa un bledo el verdadero significado de la palabra. Esto yo lo acomodo para mí y ahorita lo vamos a ver. Esto lo escuchó Pedro y ahora él está diciendo: esto es la palabra de Dios y no se cambia por nada.
Leemos de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Entonces, vemos que inventan sus falsas doctrinas, sus mitos, sus fábulas. Y la gente se lo cree y lo sigue. Y esto los lleva al libertinaje, a los deseos desenfrenados. Y lamentablemente a creer lo que se les viene en gana. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces ya cada quien cree lo que se le pega la gana. Entonces el creyente sigue sus disoluciones. ¿Cómo podemos ser indiferentes a estas verdades vitales que pueden salvar o condenar nuestras almas, amados hermanos? No podemos ignorar lo que el Señor nos ha dejado. Este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del Señor y no de los hombres. Como dijo un pastor puritano desconocido, la indiferencia a la doctrina es la madre de todas las herejías. Si nos volvemos indiferentes a la doctrina, pronto seremos indiferentes a la Escritura. Y eventualmente nos tornaremos indiferentes a Dios. ¡Qué gran verdad! Triste y lamentable, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Esto tiene gran peso. Por eso es que hay burla para el cristianismo, hay burla para el verdadero cristianismo por causa de estos. El camino de la verdad, Cristo mismo, es blasfemado. Se llegó a tal grado que estos falsos maestros permitían e incluso estimulaban que se cometieran todo tipo de actos inmorales y erróneos, sobre todo pecados sexuales. Y de manera lamentable se hacían llamar cristianos. De esto está hablando Pedro. Ese es el mensaje, amados hermanos, de los discípulos. Mucho cuidado, porque vino la doctrina de la gracia, y la doctrina de la gracia ya la tergiversaron. Mira Judas lo que escribe, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, líder en la iglesia antigua. Judas 1:4, porque algunos hombres, mira, con sus propias palabras, obviamente que hay diferencia entre Pedro y él, pero es exactamente lo mismo que Pedro les está escribiendo a los expatriados, y Judas está escribiendo en su carta. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, ¿qué dice? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya desde entonces estaban tergiversando la doctrina de la gracia. Estaban convirtiendo en un libertinaje esa doctrina de la gracia. Debemos cuidarnos de los falsos maestros de hoy en día.
Debemos evaluar cualquier libro, cualquier predicación que vemos y poner muchísima atención, ya sea en la televisión, ya sea en una campaña, ya sea por las redes sociales. Todo debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. Por bonito que nos suene, debemos de ir y hacer lo que nuestros amados hermanos del primer siglo de la iglesia de Berea, de decir, a ver, yo voy a ir a ver si lo que esta persona me está diciendo es lo que realmente me dice toda la Escritura, toda la palabra, todo el Antiguo y Nuevo Testamento en cuanto a este tema. Veamos lo que nuestro Señor nos dejó dicho, Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos, no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Tristes palabras, amados hermanos. Yo lo que menos quiero escuchar es esto. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conocí. Ustedes creen conocerme, pero yo no los conozco. Cuídate de los predicadores que solo endulzan el oído. Cuídate de la predicación que no habla de Cristo y su obra. Cuídate de los falsos maestros que solo hablan de ellos y del dinero, porque a través de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otra vez viene el juicio. Híjole, esta es una característica clásica del asalariado. Es grueso, pero se tiene que decir, es lo que está hablando el apóstol Pedro, es lo que nos está hablando el Espíritu Santo a nosotros los lectores. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Obvio que este no era el mensaje de la palabra de Dios. Obviamente que no era la palabra de Cristo. Cuando Cristo agarra a sus discípulos y les hace el primer envío y que los manda, aquellos que somos llamados, nos dice, vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea esta casa. Y si hay ahí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Les dice nuestro Señor, les fue bien en esta casa, bueno, no te pases de casa en casa, sino donde tú veas realmente que yo te estoy enviando. Y esto mismo, amados hermanos, tú lo puedes comprobar en el Antiguo Testamento. A los que Dios les hizo el llamado, a los servidores del templo, los levitas, era la única tribu que no poseía tierra ni heredad.
puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo, únicamente con el templo de Jerusalén. Adoración, alabanza, sacrificio, ofrendas y otras cosas. Y precisamente cuando Jesucristo está diciendo, porque el obrero es digno de su salario, está yéndose a Deuteronomio 18. Aunque no poseían tierra, los levitas vivían de las ofrendas del diezmo, y el diezmo, que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Y las cosas no cambiaron en el Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento los falsos maestros recibían grandes cantidades de dinero por su enseñanza. Uno es el llamado de Dios y el otro es el asalariado que vive en campos elíseos. Y estos falsos maestros se dieron cuenta, esto era lo que estaba pasando, para que tengas el marco histórico de lo que pesaba en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, en el apóstol Juan, en los líderes como Santiago, como Judas, en sus cartas. Esto era lo que estaba pesando en ellos, porque estos canijos falsos predicadores se dieron cuenta todavía que tergiversando la palabra, que diciéndole a la gente lo que ellos querían oír, todavía ganaban más dinero. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y allá estaba Jesucristo que decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Te quiero seguir. Las zorras tienen sus guaridas. No, era lo que les decía Cristo, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y luego leer la lista del apóstol Pablo de lo que era ser cuando él está defendiendo su apostolado. Qué diferente a los apóstoles o apostolobos de hoy en día. Totalmente opuesto. Estos hombres estaban más interesados en enriquecerse que en enseñar la verdad. Mucho cuidado, dice Pedro. Cuidado. Pedro y Pablo condenaron la codicia y mentira de estos maestros. Mira lo que escribe Pablo en primera de Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas y de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo tuve un pastor que todavía vive, ya tiene 98 años. El hermano Andrés Pascal. La otra vez platicando con mi esposa. Vivimos la época de oro de Centro Vida, cuando llegamos a tener cerca de 1,500 personas. Cuando se hacían los cultos unidos en el campamento y lo que ahora es Centro Vida. Y se ponía a reventar. Ese pastor, yo nunca le vi un carro del año.
Ese pastor, cuando yo fui al Paso a ver su casa, porque era americano, yo esperaba encontrarme con una casa. Y su casa era modesta, sencilla, sin ningún lujo. Es más, se me figura que yo siempre conocí al pastor. Aquí hay una persona que estuvo conmigo en Centro Vida también. Yo siempre lo conocí nomás en su carro Saturn, en el Saturn. Y no era del año, era un buen carro, traía buen carro el pastor. Obviamente se tenía que mover para todos lados, pero era el único que él tenía. Y los pastores de hoy en día parecería que es una regla que tienen que vivir en campos elíseos. ¿Por qué? Perdónenme, pero mi pregunta es ¿por qué? ¿A quién te pareces más? ¿A los fariseos o a Jesucristo? ¿Somos cristianos o somos fariseanos? O como los sacerdotes de aquel tiempo. Ellos vivían muy bien. ¿Cuántos han visto la de Chosen? Vivían muy bien los sacerdotes. El mensaje es: huye de ellos. Cuando tú des dinero para cualquier causa, evalúa con mucho cuidado. Si el pastor, maestro, predicador, evangelista, sirve a Dios sin lucrar y no por sus propios intereses, por dinero. Y 2, fíjate si el dinero se usará para que la obra siga creciendo o simplemente financiará sus bolsillos. Que Dios te dé discernimiento cuando tú das de todo tu corazón para la obra de Dios. Sobre los tales ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo que Pablo está escribiendo es: no te preocupes, no se preocupen, amados hermanos, viene un severo castigo para ellos. Dios se encargará. Está escrito, está establecido desde la eternidad pasada. ¿Recuerdas lo que escribió Judas? Lo que leímos hace rato en Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escribió Pedro de manera contundente: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Obviamente porque ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que prácticamente está diciendo Pedro es: van a ser condenados. Escrito está. Vaya enseñanza. La sentencia es sumamente dura. Aún hay tiempo, amados hermanos, para buscar al Señor mientras pueda ser hallado, para buscarle a nuestro Dios, para llamarle mientras está cercano. Grande es su fidelidad, su misericordia. Nunca es tarde para el arrepentimiento. La enseñanza para los expatriados es:
Aléjense de lo que no le agrada al Señor. Y en resumen, 1, huye de los falsos maestros. 2, huye de las herejías destructoras. 3, huye de los que niegan al Señor que los rescató. 4, huye de los deseos desenfrenados y disoluciones, porque por esa causa el camino de la verdad es blasfemado. 5, huye de la avaricia y la mercadería, o sea, no te conviertas en un asalariado. 6, huye de las palabras fingidas. Nunca tergiverses, tuerzas o manipules la palabra de Dios, porque la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Voy a terminar y con esto termino, literal. Gálatas 1, 6 al 9, palabras del apóstol Pablo que les dice a los de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay en una parte de la escritura que inclusive de ahí mismo de Gálatas, Pablo les dice: hey, si ustedes corrían bien, ¿qué les pasó? Bueno, dice, estoy maravillado que se hayan alejado para seguir otro evangelio diferente. Y luego les dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir, tergiversar, torcer el evangelio de Cristo. Y mira lo que les dice: mas si aún nosotros, dice Pablo, nosotros que hemos dictado las cartas del Nuevo Testamento, mas si aún nosotros, o aún si un ángel del cielo viene y baja y les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y luego lo vuelve a repetir el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Tenlo por maldito. Dice Pablo, no le hagas caso, huye de él. No te pongas en un lugar de decir, ay, es que pobrecillo. Sí, ora por él, Dios quiera y le dé arrepentimiento. Pero a mí en lo personal a veces se me hace tan difícil cuando ya ellos, creo yo, saben lo que están haciendo. Huye de ellos. Falsos maestros y falsos profetas.